Ahora mismo te vas a enterar de todo lo que llega al cine para el año 2025. Vamos a tener películas bastante interesantes como adaptaciones de videojuegos, secuelas, películas de ciencia ficción y más, mucho más. Te recuerdo que cada mes te traigo información exacta de todos los estrenos de cine, así que suscríbete si quieres estar al tanto de qué películas van llegando. Sin más que decir, comencemos con el primer mes del año, enero del 2025. Y es que tendremos disponible una película de terror titulada Nosferatu. Es una adaptación del clásico de terror basado en Drácula de Bram Stoker que nos lleva de vuelta al siglo IX con una atmósfera siniestra y envolvente. Para ese mismo día tendremos disponible Screambot, slasher en el que un ratón desata el terror en un ferry nocturno transformando el viaje en una pesadilla. La acompañante se estrena el 9 de enero. Es un thriller futurista sobre una plataforma de inteligencia artificial que promete encontrar el acompañante perfecto, pero con resultados inesperados y bastante oscuros. El 10 de enero, la mafia pantera regresa a la pantalla grande para ejecutar el mayor robo de diamantes jamás visto, mezclando acción y drama en esta esperada secuela. El 16 de enero, Anora nos trae una comedia dramática sobre una joven que se casa con el hijo de un oligarca solo para encontrarse con conflictos familiares. El 17 de enero, Paddington y la familia Brown viajan a Perú para visitar a la tía Lucy y terminan envueltos en una emocionante y misteriosa aventura, pero si te gustan las películas de hombres lobos, no te pierdas esa misma fecha este thriller titulado Wolfman, donde una familia se muda a una casa rural heredada sin sospechar lo que los acecha en la oscuridad. Pero no solo eso, también llega una peli de acción titulada In the Grave. Ahora bien, los que aman el terror también tienen lo suyo. Se estrena Presence, donde vamos a ver a una familia tranquila que se ve sacudida por fenómenos inexplicables tras mudarse a una nueva casa. Finalizando el 17 de enero llega Lemon Trade, una película de acción. El 31 de enero se estrenan tres películas muy interesantes, escucha bien. La primera es una de suspenso titulada Valiant One y la más esperada Mickey 17, donde se nos presenta una historia de ciencia ficción donde un robot colonizador se niega a ser reemplazado por su clon, explorando temas de identidad y supervivencia. Pero también hay una película para los más pequeños de la casa, Las aventuras de Dogman, película inspirada en el libro de Dav Pilkey, donde un perro policía se fusiona con su compañero para luchar contra el crimen en una mezcla divertida de acción y humor. También llega esta película aún sin fecha que se titula Sobreviviendo, historia de supervivencia en un mundo devastado tras la inversión de los polos magnéticos, donde una familia lucha por seguir adelante. Pasamos al mes de febrero, pero antes quiero pedirte un favor. Regálame un like si te sirve toda esta información. No pido más nada, prosigamos. El 14 de febrero, justo en San Valentín, llega la cuarta entrega del Capitán América, donde Sam Wilson deberá enfrentar un complot global en una historia llena de acción y desafíos. El 14 de febrero también tendremos esta película donde Bridget Jones regresa para enfrentarse a los altibajos del amor con mucho humor y romance en esta nueva entrega. Invencible, un niño fuera de serie. El 21 de febrero, un pequeño con autismo y una enfermedad rara inspira a todos con su visión positiva de la vida, transformando a quienes los rodean. En marzo vienen películas buenísimas. Veamos. Pecadores. El 7 de marzo se estrena una película de vampiros donde dos hermanos regresan a su pueblo natal buscando empezar de nuevo solo para enfrentarse a un mal aún mayor. Misma fecha en la que se estrena Noche del Apocalipsis, donde un meteorito convierte a los animales del zoológico en mutantes zombies. Blancanieves. El 21 de marzo, Blancanieves regresa a la gran pantalla en esta adaptación live action del clásico cuento de hadas, donde la princesa busca refugio con los 7 enanitos, y será ese mismo día que se estrena Alto Knights, película que explora la lucha de poder entre dos líderes de la mafia italoamericana en los años 50. The Kid Ones. Inspirada en hechos reales, esta historia nos lleva al mayor atraco en la historia de Dinamarca, llevado a cabo por un grupo de hombres dispuestos a cambiar sus vidas
vidas a cualquier costo. Dicho esto, pasamos al mes de abril, donde se estrena la tan esperada y polémica adaptación del videojuego Minecraft, una película de acción protagonizada por Rami Malek titulada The Amateur. También Drop, definida por su director como una carta de amor a Brian De Palma, y una que sí o sí voy a anotar es la de Michael Jackson. Se estrena el 18 de abril y profundizará en el legado de la superestrella fallecida en 2009 a los 50 años a través de algunas de sus creaciones más emblemáticas. En mayo tendremos verdaderas joyas, el 2 Thunderbolts, película del universo cinematográfico de Marvel donde un grupo de supervillanos es reclutado para hacer misiones para el gobierno. El 9, una película de drama protagonizada por Margot Robbie. Y el 23, la tan esperada Misión Imposible 8, una saga que sigue teniendo mucho éxito. Y si eso no fuese suficiente, para el mes de junio se vienen películas muy interesantes, así que deja tu like que esta info vale oro. Comenzando junio se estrena Ballerina, spin-off de las películas de John Wick, pero esta vez ese nombre se lo queda una chica. Digamos que es la versión femenina de John Wick. Nuestra prota aquí buscará venganza después de haber sufrido una gran pérdida. También llega el live action de Cómo entrenar a tu dragón. Básicamente es un remake de la película animada. Otra película que creo la va a romper es 28 años después. Se estrena el 20 de junio y es la secuela de 28 días después del 2002. Ahora, si te gustó la pequeña robot malévola Megan, no te preocupes, el 25 de junio tendrás disponible en los cines Megan 2.0. La inteligencia artificial vuelve con todo en 2025. Fórmula 1, película de acción protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta a un expiloto que regresa a la Fórmula 1. La película se ha rodado durante los fines de semana de los grandes premios, ya que el equipo compite contra los titanes reales del deporte. Este es un dato bastante interesante. Y pasamos con el hermano de julio, el mes de julio, mes en el que llegan películas como Jurassic World, El Renacer. El 18, un film de terror secuela de esta película del año 1997 titulada Sé lo que hiciste el último verano. También tendremos disponible por parte de Paramount una película musical de animación centrada en las icónicas creaciones de Pello. Por si no sabes quién es, pues es el creador de todo esto, y se viene algo para los fanáticos de los superhéroes. DC Comics nos presenta una nueva película de Superman escrita por James Gunn, que no será una historia de origen y se estrenará en julio del 2025. Pasemos ahora al mes de agosto, pero te recuerdo que estas son las películas más destacadas para el 2025. Yo cada mes informo de los estrenos de cine, así que déjame tu poderoso like, eso me ayudará muchísimo y te mantendrá informado cada mes. ¿Recuerdas estas dos películas? Bueno, llegan secuelas de ambas para el mes de agosto. La verdad te recomiendo ambas, a mí me encantaron. En octubre llegan dos joyas, pero recuerden que no son solo esas dos. La primera, Expediente Warren 4, y el 20 de octubre Saw 11, nueva entrega de la saga Saw. También se confirma Tron, Ares. El 17 de Black Phone 2, y para el 24 de octubre Mortal Kombat 2, que yo no sé si va a ser un éxito, ya que como dije en alguno de mis videos, prefiero una serie de Mortal Kombat que una película. Es que este videojuego la verdad tiene mucho contenido. Para noviembre solo tenemos confirmado Blade, la película del vampiro de DC, y para diciembre una película de Star Wars, Five Nights at Freddy 2, que fue un éxito, y aparte tengo una lista de películas con meses no confirmados, pero que sí llegan en 2025. Así que suscríbete si quieres estar informado de fecha exacta. La verdad, estas me parecieron súper interesantes y son Batgirl de DC Comics, Watchmen capítulo 2 igualmente de DC, The Angry Birds 3, una adaptación de un videojuego que no sé si te suene titulado Just Cause. Por allí también tendremos Metal Gear Solid, otra adaptación de un videojuego, Poppy Playtime, adaptación igualmente de la saga homónima, Riddick Furia, secuela de esta peli, Red Sonja, nueva adaptación del cómic sobre una mujer vengativa conocida como la Diableza con
una espada. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, el reboot de los Cuatro Fantásticos ahora dentro del universo cinematográfico de Marvel, una película sobre una mujer perseguida por un viajero del tiempo, la tercera entrega de la saga Avatar Fire and Ash, la peli que continúa el legado de Rocky, Creed 4, un live action del anime de ciencia ficción y robots Gundam, La Vieja Guardia 2 de Netflix, película sobre unos soldados inmortales, Fly Down y The $6 Billion Man. Y hay otra más que no he nombrado porque no se ha dado mucha información, pero estamos seguros que llega en 2025 y son Lilo y Stitch en mayo, Naruto, sí amigo mío, se estrena un live action de Naruto, cuidado por allí, producido por Lionsgate, Armor Wars y The Monkey para el mes de febrero. Bastante interesante la lista, seguramente te voy a estar informando de próximos estrenos, así que por favor suscríbete si quieres estar al tanto. Un abrazo fuerte, nos vemos próximamente con estrenos obviamente totalmente recién sacados del horno.